Hola, Kekena, ¿cómo estás? Bien, Bienvenida bien. a nuestro estudio. Hermoso estudio. ¿Me ven a mí? Porque yo no me veo, pero capaz soy yo. No, te vemos perfectamente. ¿Qué? ¿Vos ves la Per- pantallita en negro? sí, pero Qué no te raro. preocupes. Mientras Ahora me seguro vean. eso te carga. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de estar acá con ustedes. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias a vos. Bueno, bienvenides a todos. Vamos a esperar unos minutitos a que entren más personas. Pero voy a empezar a contar un poco. Esta es la edición número 20 de Conectades, entrevistas en cuarentena para hacerle frente a este contexto social mundial que nos distancia y aísla y luchando contra el individualismo y manteniéndonos con pensamiento activo. Esta es una entrevista que tenemos en vivo todas las semanas, pero que después desgrabamos y convertimos en nota, video, audio, compartimos con otras compañeras y se va difundiendo. Así que es nuestro canal de televisión para poder hablar en vivo, pero después esta información se comparte por distintos medios. Así que hoy nos va a acompañar Kekena Corbalán, una compañera muy valiosa para hablar un poco sobre su trabajo y sobre la emergencia cultural que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia, de crisis en todos los sectores, y la cultura no es la excepción. Así que bueno, les habla Nicole Martín, yo soy compañera de Revista Colibrí. Y voy a pasar a presentar a nuestra compañera. Muchas gracias nuevamente por estar. Kekena es curadora, es profesora, investigadora y escritora feminista. Es profesora de arte latinoamericano y teoría cultural en el programa de español del Middlebury College. Ha dictado cursos sobre artistas mujeres desde 2009 en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, o sea, el MALBA, y en el Centro Cultural Ricardo Rojas de la UBA. Está especializada en artes visuales y domésticas, vamos a hablar de esto, y además fue la curadora de la muestra feminista más grande de la Argentina, para todes, tode, Políticas del Deseo, que tuvo lugar en el CCK en marzo de este año bajo la consigna Nosotras movemos el mundo. Se presentaron 250 obras de artistas que incluyeron pinturas, dibujos, fotografías, esculturas, cortos audiovisuales. Además se realizaron conciertos, charlas y debates, estuvo buenísima. La muestra empezó en Tecnópolis el 1 de marzo y continuó en el Centro Cultural Kirchner hasta que explotó la pandemia unos días después. En esta muestra, justamente, presentamos nosotros, les compañeros de Colibrí, nuestro corto sobre vejez lésbica. Así que, sin más, querida Kekena, vamos a arrancar. Y antes de arrancar con las preguntas que hemos preparado con las compañeras de Revista Colibrí y de Colectiva Colibrí, que es la colectiva que nos incluye, me gustaría saber cómo venís llevando vos la cuarentena y este contexto de pandemia en el que estamos. Bueno, interesante la pregunta. La venimos llevando juntos, ¿no? Creo que la clave es para salir o seguir desde el para todo esto inventamos esta cuestión de las cuarencharlas con cultura viral y empezamos a charlar todos los días, hicimos más de 100. También soñando con esto del canal de televisión que nos habilitó la pandemia, ¿no? La Sí, posibilidad de transmitir. Esto no lo hubiéramos hecho sin la pandemia, sostenido así en el tiempo y planificado. Así que la venimos bancando entre todos, ¿no? Quienes pueden, ayudando, cocinando, juntando alimentos, distribuyendo, en la calle, quienes no en casa, ¿no? Que guardándonos, cuidándonos, teniendo una ayuda y una cuestión vos hablabas de lo doméstico, la política del cuidado, ¿no? Sosteniéndonos desde las pantallas que son frías, pero que las hemos logrado sí. calentar, ¿no? Hemos logrado calentar un poco la pantalla. Y ese es hoy el lugar que nos dimos, de aguantarnos y aguantar lo doméstico, lo cotidiano, entre todos, ¿no? Así la venimos llevando, juntes, tratando de estar juntes. Tal cual. Construyendo comunidad y aprovechando el contexto que es tan desfavorable para seguir construyendo de manera comunitaria, ¿no? Y Totalmente. claro, perdón.
¿Ibas a decir algo No, más? eso, totalmente, de manera comunitaria. Vos dijiste la palabra justa. Nos gustaría saber un poco más sobre las artes domésticas, que parece ser un concepto bastante invisibilizado, bueno, como el trabajo doméstico en sí. ¿Qué nos podrías contar? Esta cuestión de que muchas de las ideas y de las acciones que estamos llevando adelante en los últimos 2 o 3 años nacieron de mesas de cocina, de talleres, de encuentros chiquititos, ¿no? Donde lo doméstico, cocinarnos, comer sano, repartir, hacer vaquita y repartir la comida que tenemos, compartir es clave, ¿no? Estas prácticas que históricamente fueron relegadas a las mujeres, que nuestras abuelas hacían con muchísimo gusto, ¿no? Y que a partir de algunas teorizaciones feministas empezamos a darnos cuenta que es un trabajo no pago, como el trabajo también de la crianza de las hijas, ¿no? Bueno, reivindicar esa práctica doméstica, que arte no es solamente la pintura o la escultura, sino que también arte es lo que hacemos en casa, la cocina, el tejido, lo que hacemos por amor a lesotres, lo que hacemos para irrumpir en las economías desde una lógica popular y comunitaria, porque esos tejidos, hoy estamos todos comprándonos entre nosotros, ¿no? Yo le compro a mi vecina que me prepara el budín, el queso crema light, me lo está haciendo la vecina Andrea, acá abajo en Barracas, y estamos como revalorizando esa práctica doméstica y pagándola entre nosotros, ¿no? Haciendo como un comercio más justo. Qué lindo sería que nos cocinemos, que nos repartamos, y eso también es algo que trajo la pandemia, pues estamos cocinando más, estamos cocinando para los demás, y haciendo trueques, ¿no? Inventando otras formas de economía para pensar esto del buen vivir, digamos. Eso es arte. Antes no era arte, ahora es arte, ¿no? Las prácticas artísticas son, no son solamente nuestros pintar en soledad, es todo lo que construimos en comunidad desde lo doméstico, ¿no? Quedarnos en casa y hacer economía desde casa. Mira, y entonces en las artes domésticas, para retomar esto que decís, es justamente el arte de lo que construimos en el espacio doméstico, en nuestras casas. Claro, es una práctica artística que también es una práctica social, comunitaria, colectiva, poética, porque que yo te prepare o te intercambie, tiene algo que cociné, suponete, o que yo cocine para la gente que está, hay un caso, ¿no? La Bartolina, que son unas compañeras que salieron de las cuarencharlas que se pusieron a cocinar para la gente en la calle. Entonces revalorizaron esa práctica doméstica en el acto de repartir. Eso también es una práctica poética, porque no es un mero trabajo pensado capitalistamente por el cual recibe un salario. Es algo y es economía, porque genera toda una economía, el ir a comprar, el conseguir el dinero, pero es una economía otra, artística. Podríamos hablar de ecologías culturales, de ecologías artísticas, para retomar lo doméstico también, con ese concepto, ese oikos de la casa, ¿no? Que tiene la palabra economía y tiene la palabra ecología, y también tiene el arte, si pensamos eso como una práctica poética. Poco sería eso, ¿no? ¿Y qué incidencias tuvieron estas artes domésticas en la muestra para todo esto de? Uy, fueron centrales, porque son centrales, porque una de las cuestiones para todo esto es revalorizar las éticas del cuidado, ¿no? Que nosotros no las pensamos solamente, ahora estamos con el tema de los ecocidios, ¿no? Estos incendios terribles que la especulación financiera de los dueños de la tierra o de los que creen que son los dueños de la tierra, que están amenazados con impuestos, con este impuesto a las grandes fortunas, ¿no? El campo ahora. Y bueno, ahí tenemos otro uso de la palabra eco, es cuidar lo macro, cuidar el territorio, pero también cuidar el territorio chiquitito. Hay una sala entera que yo siempre dije que es mi preferida, hice mal, ¿no? Porque no hay que decir cuál es tu sala preferida cuando haces una curaduría tan grande, que es la 406, que está el cuarto piso del CCK, que es toda dedicada a las éticas del cuidado, maneras de curarnos con farmacopeas olvidadas, originarias, ¿no? Con la obra de Mónica Alvarado, o revalorizaciones de lo doméstico con las cacerolas
en las cuales se cocina en las barriadas de Río Gallegos, del sur de Argentina, donde esas cacerolas cocinan comida chilota y argentina, de Chiloé, Chile y Argentina, ¿no? Porque es lo mismo Chile que Argentina en rigor. Somos lo mismo en la Patagonia. Subsistimos porque somos solidarios y tendemos redes. Ahí tenés un ejemplo, ¿no? La película del lesbiátrico, ¿no? También tiene mucho que ver con las éticas del cuidado. De paso, bueno, recordar a Alicia, ¿no? Mandarle un abrazo al cielo, donde seguramente está Alicia y sigue soñando las mariposas, ¿no? Digo, esta cuestión de pensar que el cuidado también es una práctica artística, porque vuelvo a esto, ¿no? Lo poético, lo afectivo, que es lo que tiene pensar esta nueva manera de pensar nuestras ecologías culturales, que son las más valiosas. La naturaleza no sabe que la llamamos naturaleza. La naturaleza es un constructo nuestro, cultural, político, que tenemos que cuidar, y cuidarlo ya en lo doméstico, en lo cotidiano, cuidándonos nosotros, cuidándonos las cuerpas, luchando por nuestros derechos a tener cuerpas sanas, tener las cuerpas que querramos, a decidir sobre las cuerpas, ¿no? Todo esto, para todo esto, atraviesa el vivas y deseantes, las éticas del cuidado, atraviesa estas lógicas de el cuidarnos como una actividad autosustentada, como una actividad ignorada, impaga, que tenemos que pensar como motor de la economía. Esa es lo que queremos en nuestra economía. Cuidarnos entre todos. Para eso está la economía. Exactamente. Y gracias por todo lo que estás diciendo. Hago una aclaración sobre algo que mencionó Quequena. Ella en un momento mencionó a Alicia Kaff. Justamente Revista Colibrí tuvo vínculo con Para Todes Tode, que es la muestra de la que Quequena es curadora, porque presentamos nuestro corto sobre vejez lésbica en esta muestra. Y justamente una de las protagonistas de este corto es Alicia Kaff, quien es una compañera muy valiosa también, una de las cofundadoras del proyecto Sueño de Mariposas, Lesbiátrico. Y bueno, este viernes que pasó, 16 de octubre, no, este viernes que vendrá, mejor dicho, porque todavía no pasó el 16 de octubre, sería su cumpleaños número 69, ella falleció hace 2 meses, y bueno, la recordamos también y le mandamos un abrazo muy sentido, porque es una compañera que ha sembrado muchísimo de esto que estamos hablando, de la construcción doméstica y colaborativa, de la economía alternativa, podría ser a la hegemónica o a las que se nos planta como natural y que está teñida de tanta violencia y tanta desigualdad, ¿no? Así que quería hacer esa referencia. Y nos gustaría también hablar del proceso de la experiencia de organización y curaduría de esta muestra. ¿Qué nos podés contar de ese proceso? Bueno, fue un proceso bellísimo, ¿no? Las 2 ediciones del Para Todo Esto, de tan distintas, fueron un proceso colectivo, ¿no? Yo tiendo a disolver cada vez más la curaduría, como a despojarla de un gesto individual, a sumarla, a sumar gente, a debatirlo, ¿no? Lo aprendí en el 1, cuando hicimos la muestra del Conti con las trabajadoras del Conti en asamblea. Y en esta lo mismo, ¿no? Con todo el equipo del Ministerio de Cultura con el que trabajamos, con todas las pibas, con un Estado que entendió que esto era política de Estado, la cuestión transfeminista, que tenía que ser una cultura para todos, incluyente, federal, con la presencia del CCK, la gente del CCK que nos apoyó, y contratando todas compañeras mujeres para trabajar en el montaje. Eso también fue inédito, que fueran todas compañeras asistentes y compañeras, digamos, y montajistas, mujeres, también fue inédito. Y haberle pagado a todas las artistas, haberle pagado por haber traído su obra visual, también habla de esta ética del cuidado, ¿no? Fue una experiencia colaborativa, codiseñada, debatida, y encima con el terrible lujo de trabajar dentro de Nosotras Movemos con las compañeras del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Ese fue el otro lujo, ¿no? Saber que estábamos haciendo algo histórico, porque es el primer gran gesto de este ministerio, de volver a tener de Secretaría al Ministerio de Cultura y de tener un Ministerio de las Mujeres. ¿Qué te digo? Fue como el sueño de la piba, ¿no? Haber logrado esto, que estuvieran todas
cuestiones de género representadas, compañeras travestis, trans, lesbianas, las compañeras drag kings, les compañeras drag kings, que estuviera una Andrea Pazut pintando, que hubiera compañeras de Chaco, de Gallegos, de San Juan, de todo el país. Fue un poco... Y las rematriadas que trajimos de 6 compañeras artistas que viven fuera de Argentina, que nos dimos el lujo de hacerles una sala y rematriar a una María Orenzans de 88 años, a Magdalena Beccarini, a Noran Carola, a Ana Gallardo, a Claudia Fontes, ¿no? A nuestras grandes jugadoras, a la Lily Porter, a nuestras grandes maestras. Eso fue como el sueño de la piba, haber podido hacer esto, para todo esto de soñado, colaborativo, codiseñado, codo a codo, debatido, internalizado, tensionado, que logramos hacer. Se sentía, y para quienes tuvimos el gusto de poder caminar esos pasillos del CCK, se sentía como el sueño de las pibas, porque la verdad que estaba todo intervenido, cada pasillo, en todos lados había material, había arte, había acción, como un arte muy activo por todos lados, así que sí, la verdad que se sintió como el sueño de las pibas, esa intervención que logramos. ¿Y por cuáles desafíos tuvieron que pasar como equipa durante el proceso y, por supuesto, una vez que se decretó la cuarentena obligatoria y el CCK cerró, como tantos otros centros culturales y espacios? Bueno, uno de los desafíos creo que primero como equipa fue la extensión, ¿no? La cantidad de salas, el lograr traducir todo eso caótico, porque vos empezás a recibir obra, con compañeras que venían a entregar la obra y besaban las paredes del CCK y decían, qué maravilla, estoy acá, estamos acá, recuperamos este espacio, ¿no? Porque es el centro cultural más grande de Latinoamérica. Sí. O sea, es una cosa imponente, ¿no? Yo me quedaba hasta las 10 de la noche montando, nos quedábamos, y al principio nos perdíamos en los pasillos, y después, ¿sabés esa cosa de estar hasta medio oscuras andando en los pasillos y no sentir nunca miedo, sentir como estar en una gran burbuja de amor, ¿no? Ese desafío de manejar semejante espacialidad, medio en el aire y de memoria, porque era como ir cartografiando, ir haciendo un plano a medida que íbamos conociendo un territorio. Fue un ejercicio de puesta en común, de trabajo en equipo, de mirarnos y entendernos, de trabajar, de subir y bajar escaleras. No sabes la gimnasia que hicimos, lo que le pusimos del cuerpo, ¿no? A esa sala con Julita, con todas las asistentas, un equipo de pibitas que la partían, que todas opinaban, ¿no? Esta sensación de que cada una estaba con un rol que había elegido, porque tampoco fue que yo impuse nada, se fue armando en la masa de laburo, y estaba al frente de ese territorio y lo manejaba colectivamente, ¿no? Una sinergia terrible. Creo que eso fue, cuando vino la pandemia, ya teníamos encima un equipo de orientadores de sala, ¿no? De educadores y educadoras. Así que fue un trabajo de cómo sostener eso en el tiempo para que siguiera existiendo. Un poco las cuarencharlas, ¿no? Que sirvieron para poder mostrar a las artistas del Para Todo es Tode, pero que se abrieron el juego a gente de todos lados que vino a charlar, ¿no? Porque cada una del Para Todo es Tode traía a alguien, ¿no? No sé, tuvimos una charla con la gente del Museo de Bellas Artes de Chaco, con quien tenemos hoy un amor total, porque la trajo Licha Bernal, que es una de las artistas de Chaco, que dijo, che, no quiero participar yo sola de la charla, quiero que vengan mis compañeros. Ese tipo de gestos se generó el Para Todo es Tode. La pandemia nos multiplicó, nos diseminó, porque tuvimos la inteligencia y la contención afectiva de entender que el Para Todo es Tode es realmente colectivo. Entonces no es yo con mi obrita y que quiero salvarme yo y que se vea mi obrita. Es decir, che, ¿por qué no vienen tales compañeras también, que no están en el Para Todo es Tode, pero que me sostuvieron a mí? Porque hay como una conciencia en las 281 artistas visuales del Para Todo es Tode, de que estamos ahí porque hay una construcción, un entramado feminista o transfeminista que nos sostiene. O sea, el corto de ustedes de Lesbiátrico estuvo ahí porque hubo un entramado que lo trajo. Sí. Yo sabía que ustedes andaban por ahí, pero al momento de armar semejante cosa,
Yo como curadora perdí ese lugar. La curaduría se desparramó porque venía alguien y me decía, che, está esto, ¿lo viste? Y bueno, sumémoslo. ¿A vos te parece que entra? Sumémoslo. Yo abandoné ese lugar central de la curaduría. Fue el gesto más lindo. Lo abandoné para siempre, les aviso, ¿eh? No sé si quiero ser una curadora. Quiero seguir desmarcándome y perdiéndome en el hacer con otros, ¿no? Entonces eso me Una parece que... quizás. Sí, una co-curadora, una curadora colectiva, qué sé yo, ser una más, ¿no? Porque tengo mucha experiencia y está bueno que la ponga, porque eso también es el entramado feminista, Sí. que nos demos las experiencias, que nos hagamos más fácil el camino, pero que sigamos descubriendo en conjunto. Y creo que la pandemia hizo eso, que el para todo esto, en vez de quedar encerrado como quedó, se disemine y estalle. Y ahora están floreciendo para todo esto de por todos lados porque están haciendo uno por los 10 años de la muerte de Néstor, se está haciendo uno con las cartas de Ana Mendieta, o sea, se está tomando la figura de una mujer víctima de femicidio, una gran artista latinoamericana. Esto lo está multiplicando el Complejo Cultural de Gallegos, el Museo de Chaco, que vuelvo a agradecer todo lo que nos están dando los espacios. Estuvimos en el Museo de Entre Ríos, rebota en Neuquén, ¿entendés? Como que no... La Se pandemia expande. hizo que el para todo esto estallara, porque tuvimos la cuestión esta del cuidado de lo doméstico, de quedarnos en casa, pero para seguir construyendo, no perder este enorme avance que significaba que sea política de Estado, la cuestión del TODES, el desafío de la E, Ujú. de sostener la E en el Estado, y el desafío de la calidad, ¿no? De que nos decían, che, pero esto, lo que vas a traer, ¿tiene calidad? ¿No? Cuando tenemos a nuestra principal curadora, Andrea Yunta, escribiendo un libro que se llama Contra el Canon. Bueno, chiquis, el canon, la calidad es discutible. ¿Qué es la calidad? ¿No? Si vamos a ser incluyentes, la calidad es un invento, es una construcción política el concepto de calidad o de canon, ¿no? Estas cosas que las hemos discutido en la pandemia muchísimo, hasta hemos hecho una gran charla con Andrea, con Yunta, o con Ana Gallardo, o con Noran Carola para discutir estas cosas. Así que esta cuestión de la pandemia, te digo, hay que saber aprovechar esta oportunidad. Haber generado este acto de escucha como es era clave. Nos Sí. paró la pandemia y nosotros aprovechamos eso para encontrarnos, para hacer casita, para pensar en quienes no tenían casita y salir a bancar a quienes no tenían casita, no quedarnos solamente en un lugar de privilegio de la práctica artística, todas las cosas que la pandemia nos trajo, porque sostuvimos el para todo esto se armó cama Ujú. grande, cama redonda, se salió a hacer activismo de cercanía, se pegotineó, salió el proyectorazo, que tiene entidad propia, por supuesto, no es algo el para todo esto pero que estuvo en los dos para todo esto de presente, porque hace años que venimos recorriendo con las pibas del proyectorazo y apoyándonos, ¿no? Esta cosa de que esa gran trama que veníamos construyendo de 2015, en pandemia se consolidó más. Paradójicamente, ¿no? Tuvimos que decir, bueno, acá hay que aguantar juntas y pensar en quienes no pueden aguantar como nosotros y salir a bancar eso, que fue un poquito lo que hicimos, ¿no? Sí. Bueno, escuchándote pensaba en una conversación que tuvimos con la compañera Sonia Tesa, que es editora de Página 12 Rosario, hace unos días y hablábamos de, bueno, de cómo el poder toma el contexto para su propio beneficio. Y así es que tenemos, por ejemplo, una situación de pandemia en la que los principales actores beneficiados son las 5 tecnológicas más grandes del mundo, los que hacen mafias ambientales, que siguieron trabajando y que no tuvieron ninguna cuarentena, y otros ejercicios monopólicos de poder. Entonces decíamos, che, y bueno, y también nosotros que estamos del otro lado tratando de construir algo distinto, también tenemos que utilizar la estrategia del otro, que es claramente fagocitar todo el contexto, todos los contextos y siempre utilizarlos a beneficio y también imitar eso. Entonces, esto mismo que estás planteando de cómo la muestra se enfrenta al desafío de que tenía que cerrar el espacio donde estaba almacenada y decir, bueno, aprovechemos este contexto, hagamos que la muestra se multiplique, que vaya por distintos lugares, que no esté Exacto. cerrado, vencer
la limitación del espacio, ¿no? Exactamente, ¿y qué salía del para todo esto como un dispositivo? Y salía Contagiamos Imágenes, ¿no? Ahí lo nombran. Salió esa maravilla de Contagiamos Imágenes, salió un fanzine, 4 fanzines increíbles, donde para todo esto simplemente era lo que tenía en común toda esa gente, ¿entendés? Y que se aprovechó en pandemia, porque usamos la palabra contagiar. Bueno, hay que contagiar otra cosa. Hay que sostener lo doméstico, hay que acompañar a los compañeros que están estallados, ¿no? El sector docente, somos todas docentes, no podemos más. Estamos dando clases sin saber, estamos utilizando una plataforma que no sabíamos que existía en muchos casos. El sector de la salud, cómo acompañar la salud. ¿Qué es salud? ¿Qué es un cuerpo sano? ¿Qué es un cuerpo que puede ser curado, ¿no? ¿Cuáles son todos esos cuerpos, ¿no? La cuestión de las cárceles, que no pueden ser curados o que no importa que se contagien, ¿no? Todas las cosas que aprovechamos de la pandemia para interrumpir otras cuestiones políticas, politizar en otros sentidos la cosa. Y todo eso fue que nos cerraron el para todo esto, y si no estaríamos haciendo conversatorios, ¿entendés? Estaríamos pensando desde otro lugar. ¿Cómo aprovechar la pandemia también? ¿Cómo sentirnos mutantes? Porque esto es una situación de mutación muy fuerte, que como vos decís, el poder aprovecha y rentabiliza todas las mutaciones nuestras. Bueno, ¿cómo aprovecharlas para construir más comunidad que antes? Para no salir inmunes. ¿Qué es ese concepto de inmunidad que estamos buscando, no? Estamos todos ahora esperando la vacuna para volver a la normalidad. ¿Qué normalidad queremos volver? ¿A la del museo elitista, donde algunos cuerpos entran a esos museos? ¿O a las universidades, la de la educación elitista? O de una educación que nos planteemos qué queremos aprender y que sea para todos, ¿no? Todas estas cosas del arte nos han servido tanto. Esta experiencia de pandemia nos fue tan que nos pararan la locomotora, fue algo que hemos sabido aprovechar. Eso quiero decir, ¿no? Mirá cuántas Gracias cosas por lindas ese están mensaje. escribiendo. Sí, Sí, yo un creo que sí. montón, un Yo montón. creo que Gracias sí. por ese mensaje. Es muy importante. Ojalá que nada vuelva a ser como antes. Y algo también que mencionabas, esa energía que se sentía en los pasillos del CCK, me hace acordar, y ya que estamos también en el momento temporal de recordarlo, un poco a lo que se siente caminando por las calles cuando hay un encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis y trans. Esa sensación de estar caminando y de darse cuenta que es un territorio tomado por el transfeminismo, y esa sensación de seguridad, de saber que en este territorio tomado es como que no existiera la posibilidad de violencia, aunque sí puede existir y lo hemos vivido también en los Sí, encuentros, sí, pero sí. una sensación de poder y de seguridad, de compañerismo muy increíble. ¿Qué relación ves entre la conformación que tiene el encuentro y esta muestra? Terrible, increíble. Yo me acuerdo un día que bajé en el 6º piso y donde estaba la bandera Warrior, la bandera femininja, ¿no? Verde, la de los 300 metros, cubriendo casi todo el anillo del 6º piso, ver a las pibas ahí abajo rancheando, sentir eso esa energía de los encuentros plurinacionales, ver a las pibas ahí rancheando y sentirlas protegidas, con los nombres, ¿no? Envueltas al lado de esa, tomando como referencia esa bandera Warrior que tejieron casi 1500 personas de todo el mundo, con los nombres de las compañeras trans, travestis, lesbianas, mujeres asesinadas, ¿no? Con las reivindicaciones de los derechos, el derecho al aborto, el derecho a las hormonas, el derecho a decidir nuestras cuerpos. A mí, yo me acuerdo que se me llenaron los ojos de lágrimas, porque dije, mirá lo que tomaron las pibas mientras esperaban, ¿no? a esos conversatorios increíbles que nosotras movemos. Mirá lo que tomaron las pibas como punto de referencia, ¿no? Parecía la calle de los encuentros, donde estamos todas juntas, donde compartimos, donde discutimos, donde no estamos de acuerdo, pero seguimos construyendo consenso aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Ujú. Esa sensación daba de ser, otra vez vuelvo a lo doméstico,
de ser un lugar de protección, un lugar no utópico, un lugar real de construcción como sabemos hacer las mujeres y las sensibilidades otras cuando queremos, ¿no? Cuando nos ponemos a trabajar, cuando tenemos espacio. Y fue una marcha, fue un estado de marcha, una Sí, euforia de marcha permanente, los 8 días que duró la muestra del CCK, antes de cerrar. sí, totalmente. Y bueno, hablamos de los desafíos y ahora te pregunto, ¿cómo se están organizando ahora en esta etapa actualmente y qué iniciativas tomaron con respecto a la nueva normalidad y las nuevas formas de hacer y consumir arte? Mira, te diría que hay como dos líneas, ¿no? No quiero ser esquemática ni binaria, por favor, pero hay como dos líneas. Por un lado está toda esta línea de los museos más tradicionales que están planteándose cómo volver a la normalidad y hacen protocolos, que está muy bien. Y por otro lado está toda esta parte más de los museos provinciales y municipales, con los que yo tengo contacto, donde estamos básicamente haciendo un ejercicio de hablar y de pensar juntos. Lo que venga no va a ser algo que salga de un protocolo de 5 intelectuales ni de 5 especialistas. Lo que venga en cuanto a curaduría, exposiciones, lo vamos a tener que codiseñar entre todos. Como pasa también con la educación, ¿no? Tenemos que hacer nuevos acuerdos estético-políticos para lo que venga, para cómo manejarnos. Reitero, estar trabajando con los museos en conexión, los museos pequeños, ¿no? Estar sabiéndonos, pensando los patrimonios, discutiendo qué queremos ver, discutiendo qué cuerpos y cómo construir en el museo un lugar de ciudadanía y un lugar de salud. Estamos discutiendo la salud de los museos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? En Zoom, así, en charlas, en WhatsApp, en grupos de WhatsApp, porque nadie quiere volver a lo de antes, porque lo de antes era muy excluyente. A mí me impresiona mucho, ¿sabes? Cuando veo estos foros de personas que tienen una trayectoria increíble, que yo respeto tanto, decir, bueno, ahora vamos a hacer así en el museo y vamos a volver. ¿A volver a qué? ¿No? Vos sabés que hoy leí un informe económico muy contundente de la cantidad de pobres que deja esta pandemia. Y nosotros no podemos estar pensando en volver al museo con esta transformación tan radical de nuestras sociedades y nuestras comunidades. En términos de pobreza, en términos de economía, cuestiones hasta en términos de consumo, de audiencias, ¿no? Hace 8 meses que yo no me compro ropa. Y estoy bárbara. Hace 8 meses que no consumimos de la misma manera. Si algo puso de manifiesto la pandemia, es que lo que creíamos que era central en la economía, ya no lo es. Y esto tiene que afectar a los nuevos protocolos de exposiciones, de exhibiciones, de circulación del arte. La plataforma virtual, la convergencia digital vino para quedarse, terminó de quedarse con esto. Vamos a seguir haciendo estos vivos de Instagram, porque facilitan muchísimo las cosas. Vamos a seguir trabajando con los museos. La palabra federal se terminó de instalar. Hay muchas Sí. cosas que yo escucho hablar de la normalidad, de que vamos a volver, de que a los museos y que bueno, a ver las muestras. Yo hablé hace poco con la directora del Museo Neuquén, con la que laburo muchísimo, ¿no? Hace tantos años, y ella me dijo, mirá, yo decidí no programar nada para el año que viene. Decidí discutir, debatir, abrir, ver qué pasa. No decidir yo sola con un equipo curatorial. Abrir el juego a la comunidad, ver qué le pasa a la comunidad. ¿Cómo salimos de esta? No sabemos cómo vamos a salir de esta. Entonces, es como lo que vos decís del negocio, ¿no? Dejemos de pensar en el negocio del museo. El museo como un lugar de economía cultural, creativa, de industria cultural. Pensemos el museo como un lugar de construcción de ciudadanía y un lugar de política del deseo. ¿Qué queremos hacer? ¿No? Más que nunca el arte ha sido... Hay 3 como sectores que han sido esenciales en la pandemia. La cultura es uno, el otro la educación y la salud, ¿no? Son los 3 Sí. sectores en los cuales hubiéramos muerto en esta pandemia, que nos han bancado. Tal Entonces, cual. Perdón que te interrumpa, por favor. puso mucha claridad sobre lo indispensable.
Exactamente. Entonces, ¿qué normalidad me estás hablando? ¿A qué vamos a volver? ¿A una entrada a un museo a 25 euros? No va a ir nadie al museo, ¿entendés? No va a ir nadie al museo. A ver qué. A la gente nos está pasando otra cosa como sociedad, que me parece que es la pregunta de base. Un ejercicio de escucha. La curaduría más que nunca es un ejercicio de escucha. La cultura más que nunca tiene que generarse los mecanismos para escucharnos. No ver cómo aceleradamente, en qué momento volvemos a las aulas. La educación es lo mismo, ¿eh? Estábamos en crisis. Esto nos dio una oportunidad terrible para pensarnos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? La educación es lo mismo. ¿Qué educación horizontal, codiseñada, copensada a partir de acuerdos pedagógicos entre todos quienes hacemos la educación? Es lo mismo, ¿no? ¿Qué normalidad? Volver a las aulas. Hay una desesperación por volver a las aulas. ¿Para qué? Para seguir hablan ahora de la deserción, no de la deserción, del fracaso escolar. Yo soy docente, el fracaso escolar existió siempre Claro. y estaba agudizado en los últimos años. Aprovechemos esto para repensar el fracaso escolar, la participación, qué es ir a la escuela, qué es lo presencial, ¿no? ¿Por qué la deserción? Entonces, te digo, esto es una oportunidad para repensar esa palabra normalidad que nadie quiere, ¿no? Hace años que queremos anormalidad, queremos monstruosidades, ¿no? Varias, que por eso estamos acá. Tal cual, y qué mejor oportunidad justamente de reivindicar y tomar un contexto para el beneficio de nuestra causa, que poder adaptar todo al formato de lo doméstico de los demás. Como por ejemplo, tengo una amiga que da clases en un bachi para adultos, ¿no? Varias amigas, pero una de ellas empezó a dar clase por WhatsApp. Y al principio le parecía algo muy loco y al final dijo, claro, si yo le doy clase a esta persona por WhatsApp, esta persona va a seguir estudiando. Si yo no me adapto a la posibilidad que tiene esta persona, que es esta, y esta persona se va del circuito educativo, porque necesita que la educación se adapte a sus condiciones de posibilidad. Exacto. Entonces, qué mejor, ¿no? Lo mismo sería ideal de los museos. Y en esa misma línea, ¿no? Estamos hablando un montón de esto, pero necesitamos preguntarte específicamente, cuáles crees eh, que serían las claves que hay que repensar en relación al arte y la cultura en este contexto? ¿O cuáles crees que podrían ser las batallas que tenemos que pelear de ahora en más con respecto a una nueva realidad? Ya no, vamos a abandonar la palabra normalidad, a una nueva realidad. ¿Cómo resistimos? Yo creo que la clave es la cultura comunitaria, solidaria, la economía comunitaria. Yo no estoy en contra de la economía, solo estoy en contra de la economía de mercado voraz que rentabiliza para pocos, ¿no? Hay que pensar una economía doméstica otra vez, ¿no? Que alcance para todos, que incluya a todos. Pensar la cultura como una rama productiva, pensarnos como productores de sentidos nuevos, de sentidos otros, que van a contrapelo, que no necesariamente son sentidos que avalan lo que existe, ¿no? Empezar a multiplicar sentidos y goces, porque también es importante eso, ¿no? Recuperar el goce. Algo que pasó también en lo doméstico, que estamos como disfrutando nuestras casas también, ¿no? Estamos como disfrutando estas nuevas maneras de relacionarnos. Entonces creo que la cuestión de ser productores y de producir economías como productores solidarias y comunitarias y sociales es clave del sector cultural. Somos productores de sentidos otros, que pueden ir a contrapelo de la realidad, pero que por eso son tan importantes, que pueden ir a contrapelo de lo que está, de lo que existe, que pueden ser contrafácticos, que sueñan, que proyectan. Necesitamos proyectar, estamos todos angustiados porque nos vamos a morir, necesitamos proyectar, necesitamos apostar, organizar la esperanza. ¿Qué mejor que la cultura? La cultura se tiene que parar en ese lado, pensarse comunitariamente para producir nuevos sentidos donde encontremos lo que queremos, encontremos el disfrute, el goce.
es la oportunidad histórica que nos pone la pandemia, ¿sí? De que nada vuelva a su lugar, de que todo sea más parecido a como nosotros lo queremos. Y el arte, la práctica artística, yo vaticino que las carreras de arte van a estallar, porque si hay un lugar flexible que puede producir esto, que puede dar esta oportunidad, este aire fresco de pensar de nuevo cómo queremos vivir, es la práctica artística. Así que sigamos por ahí. Más que nunca somos esenciales. El activismo es una práctica esencial, un laburo esencial, como productores de sentidos. Tenemos un lugar en la sociedad increíble, desde la curaduría, desde la museología, desde la práctica artística, desde todas las prácticas que tienen que ver con la producción cultural. Así que ese sería el mensaje. Para adelante, a seguir soñando y a ponerle más desde un lugar de productores, no de consumidores, ¿no? Ponernos en el lugar de la producción cultural. Todos, seamos o no seamos artistas, empezar a pensar con la lógica artística. ¿Qué es la lógica, el paradigma estético, la lógica de la política estética? Es la lógica que nos va a sacar también de esto, de esta crisis, ¿no? Gracias, Quequena. Gracias, Quequena. Muchísimas gracias por todos los mensajes que has dado. Nos has dado unos mensajes para placas que vamos a llenar, todo el espacio digital vamos a llenar con las placas que nos has dado. La última pregunta me parece que está contestada, pero igual te la voy a hacer por si querés agregar algo más, y es, ¿cuál es el futuro que soñamos? O sea, ¿cuál es la proyección de futuro? Está contestada para mí, pero ¿te gustaría agregar algo más? No, saber que el futuro tiene que ser para todos, que en ese futuro tenemos que entrar todos, tiene que ser un colectivo, comunitario, recuperar la instancia de la comunidad, reconocerme con el otro, escuchar al otro, ¿no? Aferrarnos a lo que nos une. La política no es la disputa del poder, como nos enseñaron. No es el ágora machirula platónica. La política es la construcción de lo común. Tenemos que ir a la construcción de lo común. Lo que sea comunidad. Comunidad viene de lo común, ¿no? Así que, y el arte, insisto, la práctica artística es el lugar ideal para la construcción comunitaria. Recuperémosla. Eso sería, para mí, lo veo lleno de artistas el futuro. Hermoso. Y para nosotras que construimos también desde la comunicación y el arte, es muy esperanzador escuchar tus palabras. Muchas gracias, compañera. No, compañera, muchas gracias a ustedes y aguante el lesbiátrico, sigamos con este proyecto, los lesbiátricos, las casas para trans, para travestis, para todos, que entremos todos. Muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos. Pueden seguir a Quequena en su cuenta, que ahí la ven. También pueden seguir a Revista Colibrí. Y bueno, Quequena, pronto te mandamos la nota, la producción que vamos a sacar, las producciones que vamos a sacar a partir de esta entrevista. Así que te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por tu tiempo, por compartir tus ideas, por estar en este espacio colaborativo de acercamiento, y gracias también a todos les que estuvieron presentes, aportando comentarios y aportando tanto cariño que fue recibido, incluso por estos medios también calentamos la pantalla, como dijo Quequena al principio, así que gracias a todos. A ustedes, compañeros, sigamos juntos. Dale, abrazos grandes, besos a todos, cuídense. Hasta luego.